Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en el año 1836. Una tuberculosis fue la causa de su muerte cuando tenía 34 años y a pesar de haber vivido tan poco, tuvo tiempo de convertirse en uno de los escritores más destacados del Renacimiento y la poesía española. De hecho, algunos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, repletos de magníficas metáforas y bellas inscripciones, forman parte del acervo cultural español y mundial. La rima 21, que es muy conocida, dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupilo azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bécquer quedó huérfano con tan solo 10 años de sus padres pintores y se mudó a Madrid para hacer su carrera literaria, pero tuvo que dedicarse al periodismo durante mucho tiempo para poder vivir. En contacto permanente con el mundo de la pintura y gran conocedor de la música, concibe todas las bellas artes como manifestaciones de un único sentimiento entusiasta. De ahí la suavidad de sus composiciones literarias, tales como las rimas, y va otra: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Murió en Madrid en el año 1870. Esta historia ocurrió en los tiempos en que el ejército de Napoleón ocupó España, y como había muchísimos soldados franceses acampando en las plazas y en las calles, los invasores tuvieron que ocupar varios edificios, entre ellos los conventos y las iglesias de la ciudad conquistada. Una de esas noches llegaron unos 100 soldados franceses más, exhaustos y con ganas de descansar. Al mando de la tropa venía un capitán joven. Cuando llegaron a la plaza principal, un oficial fue a recibirlos y lo primero que el capitán le preguntó fue dónde iban a dormir. El oficial le dijo que la ciudad estaba atiborrada de soldados y que el único lugar disponible para pasar la noche era una iglesia un poco venida abajo en las afueras de la ciudad. El capitán puso sus reparos, pero el oficial lo convenció de que ahí iba a dormir lo más bien y que incluso una parte de la iglesia estaba prácticamente libre para meter los soldados. Como no había otra alternativa, el capitán y su tropa avanzaron por las callecitas oscuras de la ciudad y llegaron a la iglesia, a la que encontraron completamente desmantelada. Los soldados bajaron de sus caballos y el capitán recorrió el lugar con un farol en la mano. Lo único que se destacaba en el edificio ruinoso, observó, eran unas estatuas de mármol blanco que parecían fantasmas sobre los mausoleos de los muertos enterrados en el templo. La jornada había sido larga. Habían recorrido 14 leguas a caballo y como el cansancio era más fuerte que la precariedad del lugar, al rato se dejaron de escuchar las protestas de los soldados y poco a poco el silencio se fue apoderando
del cuartel improvisado. Al día siguiente, el capitán volvió a la plaza principal, donde lo esperaban algunos compañeros de promoción. Charlaron amigablemente y cuando un colega le preguntaron cómo había pasado la noche, en la vieja iglesia el capitán le cambió la cara. Me costó dormirme, les dijo, pero por suerte el insomnio es más llevadero al lado de una mujer hermosa. Los oficiales lo miraron raro. ¿Era posible que en la primera noche en la ciudad ya hubiera tenido una aventura amorosa? Le pidieron detalles. Entonces el capitán les dijo que había pasado toda la noche al lado de una mujer bellísima. Por un momento les confesó, había pensado que era una alucinación provocada por el cansancio, pero no, ella estaba ahí, hermosa y serena. Al final dijo pícaro, es una estatua de mármol sobre una tumba, la réplica de una mujer que descansa en ella. Y sus colegas franceses estallaron en una carcajada. Pero está bien hecha, que parece viva, les aseguró. Si es tan hermosa, nos gustaría conocerla, dijo uno de ellos. Está complicado, dijo el capitán, porque a su lado hay una tumba con otra estatua de mármol, la de un guerrero arrodillado que parece estar vivo como ella y que debe ser su esposo. Supongo que a él no le va a gustar que se la presente, pero ¿qué nos va a decir si total la ciudad ahora es nuestra? ¿No? Los soldados volvieron a reír y quedaron en verse esa noche en el templo. Cuando llegó la hora, el capitán los recibió en la puerta de la iglesia. Como estaba muy oscuro, mandó a uno de sus asistentes hacer una hoguera con lo que encontrara. Y todos se sentaron a tomar vino al lado del fuego. Cuando estaban lo suficientemente borrachos, se pararon todos frente a la estatua de la mujer y entre chistes y reverencias el capitán les dijo, mírenla bien, debe haber sido de las más hermosas de su tiempo. La fiesta siguió cada vez más descontrolada. Los oficiales abrían una botella tras otra y después, al vaciarla, la reventaban contra las paredes del templo, hasta que un momento el capitán alzó su copa frente a la estatua del guerrero y brindó por Napoleón que le había permitido venir a Toledo a conquistar a su esposa. Se llevó vino a la boca y lo escupió a la cara de la estatua del guerrero. Mientras los amigos se alejaban hacia la salida, entre risas, cada vez más borrachos, el capitán regresó tambaleante hasta la estatua de la mujer y le susurró al oído, solo un beso puede calmar lo que yo siento. Y cuando estaba a punto de besarla, el capitán gritó de dolor. Los oficiales pararon en seco y gritaron a la vez qué había pasado. Vieron al capitán desplomado a los pies de la estatua de la mujer, con el cráneo destrozado. Ninguno atinó a socorrerlo, pero en la penumbra del templo
todos pudieron ver que el brazo del guerrero, con su guante apretado de piedra, se había movido levemente de su posición original.